Le damos gracias a Dios porque rápidamente está yendo el tiempo. Estamos a domingo 22 de julio del 2018 y hoy quiero leerles, antes de darles el tema, el texto que voy a tomar. Se encuentra en Primera de Pedro 1:18 y quiero nomás leer hasta la parte C. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hay en mi corazón una verdadera carga y preocupación por la congregación, por las iglesias que pertenecen al Centro Cristiano Arrebatamiento. Y esta carga es porque estamos viendo un cumplimiento de esa palabra profética, pero yo no había podido entender aquella palabra profética que el Señor me dio, aquella revelación en noviembre del año pasado, con respecto a las aflicciones, los problemas, las tribulaciones, las enfermedades, los dolores, las adversidades, y que el Señor nos dijo que teníamos que sostenernos en la fe, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo para salir adelante. Realmente ya casi están cumplidos 7 meses del año y estoy viendo una verdadera conflictiva en esta pequeña congregación. Alabo al Señor por la oportunidad. Esta madrugada fue una verdadera lucha que hubo en una continua vigilia por todas las cosas que están aconteciendo. Ayer recibí en la noche 2 llamadas y alguna de ellas con una gran conflictiva, inclusive de ya no asistir de tiempo atrás, pero pues la misericordia de Dios me volvió a hacer exhortar y orar y pedir que el Señor obrara en estos hermanos. Y pues ustedes son de los que están tratando de permanecer en medio de las luchas y de las dificultades aquí, y sepan que pues los mensajes que estoy dando están todos tomados de una continua oración delante de Dios y que tienen que ver precisamente con lo que el Señor nos está diciendo, con la manera de vivir. Y no quiero dar el título porque, y al ponerlo, lamentablemente muchos hermanos, cuando ven que hablo de romper la maldad o cuando ven que hablo de un tema de obediencia, como entonces no ni baja el número de visitas a las predicaciones de este servidor. Lamentablemente mi corazón no es que yo me sienta ofendido, se duele porque Dios ha estado trayendo todo un plan para esta iglesia con el propósito de ¿qué? De bendecirlos realmente, de que haya de veras en ustedes una plena bendición de Dios. Y no se trata de hacerlos sentir incómodos, pero se trata de hablarles la palabra de verdad. Y mientras como Dios me ha dado fuerzas, yo tenga fuerzas, seguiré buscando al Señor, seguiré buscando al Dios de verdad, seguiré buscando al Espíritu de verdad y seguiré buscando la palabra de verdad para tratar de compartírsela. No quisiera que hoy hubiera en su corazón actitudes o expresiones de decir otra vez, pero es una verdadera lucha la que está teniendo este servidor y yo estoy gozoso porque el Señor dice que obedezcan a sus pastores porque ellos velan por sus almas, como que tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. A veces escucho voces que me pueden decir y debieras de ser más duro, pero más duro de lo que les está pasando a muchos. Pues yo creo que el hecho de las situaciones que está viviendo en lo personal y en lo matrimonial, en lo familiar, muchos hogares, no significa, indudablemente que algunas cosas que son verdad las vamos a seguir aplicando tal como son. Y quiero dejar esto hablando a mi corazón a los que escuchan en el YouTube o en el Facebook y a los que me escuchan directamente, para que ustedes sepan que no se trata de una actitud de molestia o de sentirte incómodo o decir no esperaba lo que yo creía que debía de escuchar hoy, pero
Yo creo que Dios está usando mi voz para llevar muchas recomendaciones, órdenes y advertencias, y que el pueblo debiera de tomarlas así y no tomarlas como una situación de crítica o una situación aún de juicio de ninguna manera. Como pastor no tengo derecho a juzgar a nadie, pero todos compareceremos delante del trono y del juicio del Señor Jesucristo. Así es que cada quien tendrá que dar cuenta delante del Señor. Yo voy a tener que dar cuenta en el oficio que Dios me ha entregado de apóstol y profeta y de maestro, y estoy tratando de entregar la mejor cuenta. Indudablemente que una cosa es muy importante: no dejaré de decirles la verdad de lo que está pasando, para que usted sepa que en esta congregación no queremos gente engañada, sino queremos gente totalmente libertada. La Escritura promete: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y ese está siendo mi propósito. Por lo cual algunas cosas fuertes voy a hablar. Suplico que en su corazón no haya formarse un resentimiento ni enojo, sino que una reflexión para de lo que usted va a escuchar en este momento. He leído un pasaje que habla de que hemos recibido una vana manera de vivir de nuestros padres. Yo quiero enfocar en ello, aunque el título del mensaje es otro, que reflexiones cómo vives y cuál es la manera de vivir. Hay a veces cosas que nos dañan aún artísticamente, y hay un canto de Frank Sinatra, ¿verdad?, que es muy aplaudido y quizá fue el más famoso: My Way, a mi manera. Y el cristiano no puede vivir a su manera. El cristiano no puede vivir a la manera que le heredaron sus padres ni sus antepasados. El cristiano no puede vivir a la manera que vive la sociedad. El cristiano no puede vivir a la manera que el mundo vive. El cristiano tiene que vivir a la manera que Dios ha diseñado en su palabra. Y eso nos lleva a una situación a veces de estrecho, a veces de lucha, porque tenemos que buscar nosotros, como se predicó por el hermano Eliud, a veces hacer como los salmones en contracorriente, y sufriendo a veces muchas cosas de crítica y de malentendido por la forma en que nosotros queremos de vivir. Pero en el mensaje usted verá qué graves son las consecuencias que están aconteciendo. Les voy a dar algunos ejemplos de manera de vivir. Voy a hablarles de Adán, voy a hablarles de Caín, voy a hablarles de Abraham, voy a hablarles de Acab, voy a hablarles de Saúl, voy a hablarles, finalmente, voy a hablar de una manera en que nosotros podemos alcanzar una modificación después de reflexionar a nuestra manera de vivir. Espero que me acompañe usted y que se goce en esta palabra que vamos a tener. Y nacido de ello, entonces ahora sí doy el título y le he llamado Consecuencias de la desobediencia. Hace mucho tiempo estuve predicando de la desobediencia y la mentira. Quizá tome algunas ideas, pero son mínimas. Este es un enfoque muy diferente. También hace poco tiempo hablé de mejores obedecer que sacrificios, que holocaustos, que muchas cosas. ¿Y están relacionados esos temas? Sí. ¿Cuál ha sido la línea que Dios ha puesto en estos días a mi corazón? Es hablar de vivir verdaderamente como cristianos. Esta iglesia no se va a salir de ello, porque Dios nos está llamando a vivir más conforme a lo que Él ha querido que vivamos, y no más conforme a nuestra personal o punto de vista personal o opinión. Así es que, bien, entonces pensando en este pasaje, ¿sí? Pienso darles en esta hora, fue ese mi sentir, de la palabra vana. La palabra vana es una palabra que significa
vacío. Es una palabra que significa inútil. Se usa como una acepción para ídolo, o sea que para Dios, ¿sí? Bueno, voy a darles lo demás, ¿sí? Es la búsqueda infructuosa. Es delante de Dios una necesidad de estar sin propósito. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo al compararnos, aún que se usa este término para ídolo? Que para Dios no tiene el mismo valor de lo que a usted le da valor a las cosas o a las acciones o a los pensamientos. A veces para Dios no tienen valor. A veces para Dios son inútiles. Cuando habla ahí de vuestra vana manera de vivir, está hablando de que para mí vives sin que sea importante, no tiene valor, tiene importancia, tiene valor para ti, pero para mí no lo tiene. Está sin propósito. Eres como un ídolo inútil. Hay cosas que estamos haciendo que Dios las mira así, y hoy quisiéramos nosotros tener un contenido delante de Dios de que Él apreciar en nosotros la manera de vivir, porque estamos viviendo bajo los valores que a Él le importan, bajo los valores que a Él le agradan, bajo los valores que a Él le complacen. Y eso es lo que está pidiendo, y está diciendo que realmente las costumbres y usos que tenemos, que a veces recibimos de nuestros padres, muchas de ellas están totalmente equivocadas y para Dios son inútiles y no tienen ningún valor. Y que para Dios hay otras cosas que le son más importantes y de más valor y de tomar en cuenta, y que en nuestra vida pues tenemos que buscar ser útiles para Dios y ser gente que cumpla propósitos, no ser gente sin propósito, y que haya en nosotros una verdadera búsqueda de ello y no una búsqueda inútil. Bien, me gusta explicar porque a veces leemos algún término, no lo acabamos de entender, pero el mensaje se llama consecuencias de la desobediencia. Vamos a ver algo. ¿Por qué estoy hablando y por qué estoy relacionando cuando aquí dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir? Porque yo pude entender que la consecuencia básica es la desobediencia, y que entonces de ahí viene nuestra vana manera de vivir, que hay una consecuencia que es fundamental y que es el origen de todo, es la raíz todo, es la desobediencia. Hoy vamos a hablar en otro enfoque muy diferente a lo que hablamos la anterior vez, en esa carga que Dios ha puesto en mi corazón para que algunos de ustedes puedan alcanzar bendición. Vamos a irnos a Efesios para confirmar este pensamiento, al capítulo 5, versículo 6, y dice: nadie os engañe con palabras vanas, o sea, vacías, inútiles, infructuosas, necias, sin propósito. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, fíjese nada más, sobre los hijos de desobediencia. Es que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, porque hemos sido engañados con palabras vanas. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, analiza qué es lo que has oído. Analiza qué es lo que te han enseñado. Analiza lo que has aprendido. Analiza entonces lo que vives, porque todo eso es vano, son palabras vanas, y por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué me aconteció esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estas situaciones? ¿Por qué estas complicaciones? Bueno, empiece usted a razonar, si no usted mismo,
está llevando una vida que no es a la manera que Dios quiere. No estamos quitando la salvación, no estamos quitando tu relación con Dios en el nivel que la tengas. No estamos haciendo a un lado la misericordia de Dios, no estamos haciendo a un lado la gracia de Dios. Estamos viendo que la palabra del Señor está escrita aquí para los que son los hijos de Dios y para los santos, y que nos está hablando de cosas que pudiéramos decir, háblaselos a los que no te conocen, ni siquiera saben que te llamas Jesucristo, pero esto lo habla al pueblo de Dios. Y dice, no seáis pues partícipes con ellos, de tal manera que el Señor nos dice que en un momento dado, la forma en que nosotros vivimos, la manera en que nosotros vivimos, nos hace participar de cosas equivocadas, nos hace participar de cosas vanas que no tienen para Dios ningún propósito. Vamos a seguir adelante porque hoy tengo mucho material. Primera de Corintios capítulo 3, porque hace rato le hablé de lo que usted ha oído, y lo que oye usted afecta sus pensamientos. Vamos pues a ver qué dice el Señor con respecto a la sabiduría humana, porque hoy estamos oyendo muchas cosas que según esto son sabiduría humana. Y primero vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3, versículos 19 y 20, dice la Escritura: porque la sabiduría de este mundo, donde vivimos, en este mundo, es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Hay tres clases de sabiduría: la sabiduría diabólica, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Nosotros los cristianos definitivamente tenemos que rechazar vivir bajo la sabiduría diabólica. Qué triste es cuando el cristiano anda practicando hechicerías o brujerías o esoterismos, o tratando de resolver su vida a través de intervenciones del reino de las tinieblas, o sea, del reino de Satanás. Normalmente esto no debiera acontecer, aunque algunos cristianos están llegando a ese punto. Pero casi todos los cristianos vivimos bajo la sabiduría del mundo. Y eso hay que tener mucho cuidado, nos está haciendo muchísimo daño. Hoy, parte de la sabiduría del mundo es: el cuerpo es tuyo, haz lo que quieras de tu cuerpo. Pero el Señor, más adelante en el capítulo 6, versículo 19, dice que el cuerpo no es tuyo, ni tu espíritu es tuyo, ni tu alma es tuyo, el cual tienes de Dios, y que como cristianos, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Hay cambio? Hay un fuerte cambio. Por eso dice que la sabiduría de este mundo es vana. No sirve. Te puede dar una solución, pero no sirve. Es vana, es inútil, es vacía, no tiene propósito, y para Dios no tiene valor, ni le da importancia. ¿Sí? Amados hermanos, hoy para muchos de nosotros está en boga pues que estudies mucho y que acabes una carrera, y si puedes 2, y que te aprendas 5 idiomas, y que si es posible, si es muy inteligente, pues tengas maestrías y tengas varios doctorados. Pero para Dios dice: qué bueno, puedo aprovechar como aproveché a Pablo, pero ¿de qué te sirve? Y le dice una parábola de Jesucristo, que había un hombre que tenía muchas propiedades y que tenía unos graneros, y dijo: voy a hacer más graneros y más graneros, y crecía y era insaciable en cuanto a ese crecimiento económico y de negocios. Y dice: oh alma insensata, ¿de qué te sirve todo esto si hoy va a ser pedida tu alma? Todo el dinero del mundo no te sirve para la salvación. Todo el conocimiento y toda la sabiduría del mundo no te sirve para la salvación y para la vida eterna. Tiene su valor. Dios quiere que seamos entonces unos ignorantes. Dios quiere que no tengamos un conocimiento secular. No, Dios quiere que lo tengamos, pero en su lugar. Hay una sabiduría humana que tenemos que tener en su lugar, pero nunca por arriba de la sabiduría de Dios. Pero nunca por arriba de darle importancia y decir: me va a salvar a mí el conocimiento. Eso sería un agnosticismo. Me va a salvar a mí
mi trabajo, eso tiene su bendición y en el orden de Dios, pero eso no te va a salvar, porque nadie va a ser salvo por obras, para que nadie se gloríe. Así es que, amado hermano, estamos viendo y dice esta sabiduría. Hoy la sabiduría que está viendo y aún en el pueblo de Dios está contaminado eso, pues júntate y ten tu pareja, y si no va bien, pues sepárate. Y hoy está siendo una verdadera plaga y un cáncer y una lepra en medio de la iglesia porque ya no quieren ese compromiso, porque la sociedad acepta que haya parejas y aquí en la iglesia pues ya nos estamos acostumbrando, pues que no haya un pacto delante de Dios. Cuando el Señor dice, si quieres una pareja, haz pacto con ella delante de mí. Si así haciendo pacto hay tantas broncas, si haciendo pacto hay tantas dificultades, si haciendo pacto hay tantos problemas, si haciendo pacto resulta que por ahí, por la vana manera de vivir de los dos o de uno de los dos, tenemos conflictos. ¿Cómo será lo demás? Y para Dios es más importante eso, pero esa es la sabiduría humana. La sabiduría humana tiene otros imperativos, ya hemos estado compartiendo ello, ¿verdad? Al hambre y a la sed le agrega el sexo, cuando la sabiduría de Dios, hoy en la mañana estábamos leyendo, que los 144,000 no se han contaminado ni han tenido el deseo de las mujeres. Es que yo ya no aguanto. Bueno, pues entonces será bueno que te metas en ayuno y oración, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero, amado hermano, esas cosas no las podemos aceptar porque alguien va al médico, al ginecólogo, o si es mujer, o al médico, ¿verdad? Al urólogo, y le dice al espectro, no, es que es necesario que uses tu cuerpo, y pues aunque no tengas un matrimonio firme, pues búscate dónde usar tu cuerpo, dónde satisfacer y dónde poder conducir todas tus hormonas que te están sobrando, porque te vas a dañar. La sabiduría humana habla de eso, pero la sabiduría de Dios dice que no. La sabiduría de Dios en muchos pasajes dice si la mujer se conserva para Dios, que se conserve como doncella, y está en la sabiduría de Dios, y no tiene por qué pasarte nada si tú estás delante del Señor y no estás viviendo en lujuria o estás viviendo en lascivias o estás viviendo en pensamientos equivocados. Los pensamientos de los sabios son vanos. ¿Cómo ves eso? Entonces, el pensamiento de Sócrates en cierto modo es vano, ¿sí? El pensamiento epicurio es vano. Comamos y bebamos que mañana moriremos, es vano, ¿sí? Los pensamientos de Aristóteles son vanos. Bueno, hoy está de moda, ¿verdad?, que salgan del closet todos aquellos que no son aceptados por Dios, porque el Señor dice que varón y hembra los hizo separaditos y que para Dios no es grato el homosexualismo. No tenemos odio, no somos homofóbicos, pero no es grato porque esa es la sabiduría humana. Es que acéptalos, es que convive con ellos, pues ya salieron del closet, estamos conviviendo con ellos, pero una cosa es aplaudir, ¿verdad? Algo que dicen es una enfermedad o es una situación que viene ya como parte de su descendencia o algo que así Dios lo diseñó. No, pues según la Biblia Dios no diseñó al hombre y a la mujer así. Dios los diseñó varón y hembra. Entonces esa es la sabiduría que a veces se está teniendo, que nosotros no podemos aceptar y que es la sabiduría del mundo y que están hablando de todas esas cosas que están, más bien el Señor dice, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios ni aceptaron la verdad de Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas para que hombres con hombres y mujeres con mujeres estuvieran cohabitando. ¿Qué cosas el Señor está diciendo? No estoy de acuerdo con ese valor. Aunque la sabiduría del mundo esté de acuerdo, aunque para efectos políticos o sociales estén de acuerdo, no estoy yo de acuerdo. Esa es la gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y amado hermano, hoy nosotros los cristianos tenemos que aprender a ubicarnos que la sabiduría del mundo es vana. Entonces podríamos decir que muchas cosas, aunque hay algunas que sí tienen cierta sensatez,
que escuchamos de los filósofos y de Sócrates y de Aristóteles y de los epicúreos, y que escuchamos de los pensadores, ¿verdad? Nietzsche, que estaba para mí en muchas cosas equivocada, que escuchamos como de Freud y Erich Fromm, y que escuchamos muchas cosas que no están siendo aprobadas por Dios, porque la sabiduría del mundo es vana para el Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender, pero eso no quiere decir que nosotros las guardemos en nuestro corazón y que nos contaminemos con ellas. Podemos saber de ellas, podemos leer de ellas, yo he leído algunas cosas, pero las leo para decir no estoy de acuerdo con ello, porque esto no es la sabiduría de Dios y esta sabiduría humana es vana. Los pensamientos pues de los sabios delante de Dios, la mayoría de ellos son vanos, no tienen ninguna aplicación para Dios, no tienen valor para Dios. Quizá en esta hora, en cuanto a los pensamientos, a los conocimientos que recibes, tú tendrías que ser más analítico, porque a lo mejor algún conocimiento, alguna filosofía, algún pensamiento de un sabio te pudo impactar, pero ser un pensamiento vacío, ser un pensamiento que Dios no está aceptando. ¿Vamos bien, hermanos? Vamos a tratar de cambiar nuestra manera de vivir y no vivir conforme a eso. Bien, vamos a dejar ahí, ¿sí? La desobediencia te lleva a practicar otros pecados. Vamos ahora a ver Romanos 5:19. Y dice la Escritura así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, entonces fuimos constituidos por la desobediencia. Entonces la desobediencia nos lleva a otros pecados. Ahorita los voy a llevar, van a ver de dónde saco esta afirmación. Y esta palabra aquí, la palabra desobediencia, si es inatención, que se traduce como desobediencia, oír mal. ¿Cuántos de ustedes que están aquí saben el Shema Israel? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa Shema o Shama? ¿Oír qué? Atentamente, con inteligencia. ¿Sí se fijaron lo que aquí dice que significa la desobediencia? Significa inatención, significa oír mal. Vamos a ver algo. Si hoy no estuviera aquí Ernesto Gleason, siervo de Dios, si no estuviera predicando Jesucristo, ¿pondrías atención? Si vieras el Señor en gloria y su rostro de sol y resplandeciente y sus vestiduras blancas, ¿pondrías atención? ¿Quién reveló las Escrituras? El Espíritu de Cristo. ¿No es mismo Dios el que las reveló? Entonces, ¿por qué no le pone atención? Yo veo a muchos cansados, se están durmiendo. Hoy no, qué bueno, le pedí a Dios. Veo a otros entretenidos con el Facebook y el WhatsApp, qué bueno que ya algunos ya no, ahora están apuntando. ¿Sabe qué? La desobediencia es inatención, pero también significa oír mal. Oíste incompleto. Y entonces, si oyes incompleto, practicas lo que Dios dice incompleto. Eso es lo que significa desobediencia. ¿Sí ya le quedó claro? Entonces, ¿cuántos de ahora quieren vivir el Shema Israel? ¿Cuántos dicen, Señor, de ahora en adelante voy a poner atención a lo que tú digas? No lo que diga el predicador, no mis ideas, no mis ilustraciones, lo que diga la palabra. ¿Qué tal si nos cerramos ahí? ¿Qué tal si decimos, si la palabra de Dios dice esto, me voy a cerrar en ello? No voy a oír lo que agregan los predicadores, aunque hay algunas cosas que quedan bien acomodadas y adornadas. No oiga eso, pero oiga. Y el Señor está en esta hora diciendo, de otra manera, ¿verdad? Que la inatención y el oír mal nos lleva a ser pecadores, y en plural, es decir, a cometer
una serie de transgresiones, una serie de comisiones y omisiones. Ahorita lo vamos a ver. ¿Van conmigo? Les dije que este mensaje era muy diferente. Y son cosas que Dios pone bien reveladitas en mi corazón, porque ahí estamos orando por usted, aunque no lo cree, aunque a veces ya ni me lo agradezca. Romanos 11:30. Dice aquí algo muy tremendo. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. No más voy a leer esa parte. Yo alzo mi mano. Yo era desobediente a Dios. ¿Y saben qué? Aún como cristiano y como siervo, en algunas cosas seguí siendo desobediente a Dios. Tú no, porque yo he sido sacado de lo vil. Tú no, tú casi eres perfecto. Pero yo no. Y a mí esta palabra me ha pegado, erais desobedientes a Dios. Porque ¿sabe qué? He procurado obedecer en muchas cosas, pero en las que me cuesta trabajo o en las que no me conviene, me las salto. Y me estoy poniendo por delante para que no digan, como otras veces, qué bárbaro, nos le echó bien duro. Yo cargo mi costal de piedras de parte de Dios. ¿Y tú? ¿Tú sí eras obediente 100%? ¿Nada has hecho en tu vida que puedas decir es desobediencia a Dios? Todo lo has hecho así delante de Dios, no delante de los hombres, así mira, como la plomada del albañil. Tú no eras desobediente a Dios. Cambiemos ahora el tiempo. ¿Tú no eres desobediente a Dios? Yo quiero una iglesia que reflexione. A mí me duele mucho porque en algunas cosas todavía soy desobediente a Dios, pero estoy corrigiendo. Ahorita vamos a ver adelante. ¿Cuántos están dispuestos a reconocer que eran y que son y que van a decirle, Señor, hoy voy a corregir? Porque he hecho mal, Señor. Qué bueno que hay unos que sí están escuchando el mensaje. Quizá otros están inclinando su cabeza porque se sienten avergonzados. No por mí, porque yo soy igual un ser humano y una criatura y un siervo de Dios, pero delante de Dios estamos avergonzados. ¿Quieren seguir conmigo o ya no? Dicen, ay hermano, ¿qué palabras tiene usted? Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el asunto de Adán. Génesis capítulo 3, nos regresamos hasta el libro de Principios porque este es un problema que no se ha quitado desde que el hombre está aquí en la tierra, desde que el hombre apareció en la tierra. Génesis 3, 17 al 19. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Bueno, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios hablaba directo con Adán. ¿No le gustaría que Dios le hablara? Si estuviera aquí Jesucristo, ¿usted cómo se sentiría? Dios ha querido hablar con el hombre directamente, con usted y conmigo. Pero la desobediencia ha cerrado el deseo de Dios. Pero oiga, dice que Adán, que tenía directa la voz de Dios, directa la persona de Dios, prefirió oír la voz de su mujer. No estoy echándole porque muchos, ya cállate, no lo enfoque por ahí, ni estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de que él, Adán, Dios lo llamó, dijo, tú oíste la voz de tu mujer. O sea,
tuviste en atención para mí, porque te dije claramente lo que debías de obedecer. Te puse una sola prueba de obediencia y fallaste, y oíste la voz de tu mujer. ¿Por qué la sabiduría de los hombres y la sabiduría del mundo le diste más valor que a mi sabiduría? ¿Por qué a la voz de la mujer, aunque sea tu mujer, le diste más valor que a la voz de tu Dios? ¿Por qué ahora le das más valor a la voz del hombre o de la mujer que a Dios? ¿Qué se predica en esta iglesia? ¿Cuántos versículos escucha usted cada mensaje que hay, especialmente si predica a su servidor? ¿Uno? ¿Ideas de hombre? ¿Conferencias muy hermosas? Esta conferencia no está nada hermosa. Hablamos la palabra de Dios. ¿Por qué no la oyes? ¿Por qué tanta inatención? ¿Por qué oyes mal? Vino una vez una persona y estaba yo hablando de restaurar la alabanza y todo, y salió y dijo: el hermano Ernesto ya no tiene alabanza, ya prohibió la alabanza en su iglesia. ¿Cuándo usted ha venido aquí y no hay alabanza? Pero yo ya la prohibí. Oyó mal. Estábamos hablando de este asunto y eso es porque llegó tarde y entró y dijo: ay, dice que ya no va a haber alabanza. ¿Por qué no mejor regresas la grabación y escuchas completo? Oiga bien. Otra cosa, cuando Dios nos habla dando órdenes, ¿las deja dudosas? La mayoría de la palabra que tenemos, ¿es clara o no es clara? Hay visiones, hay sueños, son difíciles de entender, pero a veces Dios usa parábolas, pero a veces hasta mismo el Señor las interpreta. Pero la mayoría de la palabra es: quiero esto de ti. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Es tu manera de vivir una manera de vivir agradable a Dios o es vana? ¿Estaba fincada tu manera de vivir, todo lo que vives después de que sales de aquí, allá en tu hogar, en tu diario caminar de la vida, conforme a Dios o es vano? ¿Oyes atentamente la voz de Dios? ¿Te impacta cuando habla la palabra del Señor? Estamos perdiendo impacto. Yo no. Yo tengo hambre de Dios. Ya se los prediqué también. Yo tengo sed de Dios. Yo tengo hambre de su palabra y tengo sed de su palabra. Yo sí quiero ir. Vamos a seguir adelante. Adán, vamos a resumir. No oyó la voz de su mujer y no la de Dios. La maldición vino sobre la tierra. Dolor y aflicción para comer. Cada día está más difícil conseguir el dinero para comer, ¿o no? Pero aquí está. ¿No será inatención? Esfuerzo continuo. Tenía que esforzarse continuamente con el sudor de tu rostro. Esfuerzo continuo. ¿Cómo regresas después de trabajar todo el día? ¿No será inatención? Y finalmente, muerte. ¿Qué dice Romanos 5:17a? Todo por un pecado, como dice la Iglesia Católica, venial, la desobediencia. ¿Venial? Este fue trascendental. Porque por la inatención, por el oír mal, por la desobediencia, vino la muerte. Dice ahí 5:17a, pues por la transgresión de uno solo
reinó la muerte. Ya le he dado testimonio. Estaba enterrando a la hermana Berta Torrijos Hernández, muy amada de mí, muy amiga. Ella empezó antes de arrebatamiento. La conocí antes porque asistíamos a la misma iglesia evangélica a la que yo asistía. Y el día que murió, el Señor me usó, ¿verdad?, para decirle aún ahí a los que estaban, a los muerteros y a los que llevaron la camioneta y a los encargados de ahí, de los cipreses, todo, de Parque Memorial, ahí estaban todos, y les dije: ¿por qué no han oído la voz de Dios? ¿Qué no ven aquí el testimonio de Dios? Den la vuelta, miren cuánta, ¿cómo se llama? Cuánta sepultura. Miren cuántas personas que están aquí. Y dicen que no hay Dios. ¿Qué no les basta con tanto muerto que hay aquí sepultado? Y no hay Dios. Dios dijo la verdad, que el hombre iba a morir una sola vez. Y Dios dijo que por el pecado había entrado la muerte y es tiempo de arrepentimiento, y empecé a darles un mensaje de salvación. Cada lápida nos habla de alguien que nació, que vivió y que murió. Y ustedes dicen que no hay Dios. ¿Quién está equivocado? No hay Dios, ¿dónde está? No, ve las plantas, ve lo verde, ve la lluvia, ve el sol, ve el orden, ve los muertos. Hay Dios y de sobra. Tenemos un Dios que nos ha dicho la verdad. Y Adán le dijo: te vas a morir. Y como a veces lo hago, ¿verdad? Y no de risa, te vas a morir de verdad. Y no hay hombre que va a escapar a ello. Solo hay dos, Enoc y Elías. Pero se dice que son los dos testigos de los 42 meses del tiempo del anticristo. También dice que ellos dos van a morir, porque Dios va a cumplir su palabra. Si Dios cumple su palabra en eso que es un juicio y que es un acto de condenación, ¿no la cumplirá en lo que es una bendición? ¿No la cumplirá en lo que es un favor? ¿No la cumplirá en lo que es su amor? ¿No la cumplirá en lo que es su gracia? ¿No la cumplirá en lo que es su misericordia y su benignidad? Yo creo que tenemos un Dios bien verdadero, Dios de verdad, Dios verdadero, Dios vivo. ¿Por qué no oír atentamente lo que dice? ¿Por qué no cambiar de ahora en adelante? En lugar de que usted aquí llegue todo cansado, llega como caballo a inclinar su cabeza y dormirse como caballo lechero, diga: hoy voy a estar atentamente oyendo la voz de Dios. Me interesa oír la voz de Dios. Voy a despertar un vivo interés en oír lo que Dios está hablando. A veces yo estoy escuchando una predicación y escucho, por ejemplo, en la explicación que dio mi hijo Eliud acerca del cristiano, ¿cómo se llama? Cristiano en excelencia, ¿no es así? El cristiano excepcional. A mí me gustó mucho lo que dijo acerca de lo que es la sal de la tierra. Y yo pude entender que la sal de la tierra es tener paz con Dios, la paz de Dios, y si se puede, pues la paz con el prójimo, porque a veces el prójimo no quiere. Pero la paz con Dios y la paz de Dios, que la tenga. Están pasando muchas cosas, pero tengo la paz de Dios. Platicaba hace rato con mi hermana Evelia, me decía: pero tengo la paz, hermano. Bendito sea Dios. Tiene paz con Dios y la paz de Dios. Con el prójimo, pues quién sabe. A lo mejor al rato se le rompe. Pero la paz de Dios la tenemos. ¿Tienes la paz de Dios? ¿Tienes la paz con Dios? Eres sal de la tierra. Nada me sacude. Aunque está temblando muy seguido en México, ya que la última vez el epicentro fue aquí en Naucalpan. Naucalpan no es un lugar que sea muy fácil de sacudir, casi petate y piedra y montes, pero ya hace poco tiempo el epicentro fue aquí en Naucalpan. Así es como el Señor diciendo: no se sientan los muy ufanos que no puedo tocar Naucalpan. También puedo un día de estos. Mejor clamen a mí por misericordia. Quizá usted ni vio eso, ¿verdad?
que el epicentro fue aquí, o sea, el temblor fue aquí el punto principal fue aquí en Naucalpan y en la parte de Naucalpan oeste, o sea, de este lado donde usted está, para que en Loma Linda, en Loma Colorada, para que entienda, en Río Verde, Rico Verde, todo eso, ahí merito, San Esteban y San Andrés Atoto, está incluido. ¿Eh? Y si no sabía, pues póngase a remojar sus barbas para que sepa que también Dios puede sacudir este lugar. Muy bien, vamos a ver ahora a Caín. Vamos a ver a Caín, Génesis 4, 4, 5. Nos regresamos allá. Queremos ir aprendiendo. ¿Está usted aprendiendo? Vamos a ver en el caso de Caín 4, 4, 5. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? Él tenía su manera de vivir. ¿Sí? ¿En qué consistió la desobediencia de Caín? En que no oyó atentamente la voz de Dios. ¿Y cuál era la voz de Dios? ¿Sí? ¿Cuál era la voz de Dios? Y el Señor había dicho que ahora cómo se debía de vestir. ¿Cómo se debía vestir? Si usted ve que el capítulo 3 de Génesis, y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Y de dónde sacó las pieles? ¿Qué hizo el Señor? Hizo un sacrificio. Y los vistió, ¿verdad? Y de ahí quedó que Dios quería que hubiera sacrificios. No era el tiempo de la ley, pero Dios pedía sacrificios. La voz de Dios es, sacrifícame animales, desóyalos y escurre su sangre y haz esto y aquello. Pero Caín desobedeció a Dios y dijo, lo voy a adorar a mi manera. Hoy los cristianos quieren adorar a Dios a su manera, ¿sí? Y así no es. Nosotros tenemos que adorar a Dios a la manera que Dios quiere. No tenemos aquí un culto por capricho, ni venimos a dar un culto y somos bien claros. De tal forma que nosotros queremos que Dios sea en esta hora glorificado y lo hagamos a la manera de Dios. Si la Escritura dice que el Señor debe ser el objeto de nuestra alabanza, ¿por qué algunos hoy se están levantando a cantarle a la mujer o al hombre? ¿Por qué le cantan a las instituciones? Eso no es para la iglesia. Eso podremos hacerlo en una escuela, lo podemos hacer en otro lugar, pero no en la iglesia. En la iglesia de Jesucristo, el objeto de la alabanza es Dios. ¿Por qué hoy las iglesias, usted va y dice, pues yo no sé ni qué están cantando, pero estaba bueno el ritmo? Dios quiere que tengamos ritmo. A Dios le interesa porque hoy dice, no, pues los músicos que están siendo famosos entre los cristianos, cada día tocan mejor. Y a Dios no tiene valor el que toques mejor. Dios lo que quiere es un corazón que le alabe, un corazón que diga, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres el alto, tú eres el sublime, tú eres el Dios altísimo, tú eres Dios de dioses, tú eres Señor, Señor, tú eres Jesucristo, eres el Cordero de Dios, Cordero y León, León de Judá. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Sí, vamos? Pero Caín decidió hacer un sacrificio y adorar a Dios a su modo. Yo no voy a tomar un animal, un cordero, y lo voy a sacrificar y lo voy a desollar. Yo le voy a llevar lo que tengo, lo mejor, porque yo soy agricultor y Dios se tiene que agradar, y le voy a traer una ofrenda de agricultor y está más bonita que la de Abel. Pero Dios le dijo, no me agrada, porque me adoraste a tu manera. Hoy muchos lo adoran a su manera. Dicen, bueno, voy a tomar en cuenta a Dios cada mes. Esa es mi manera. Y Dios dice, tómame en cuenta cada segundo.
piensa en mí todo el tiempo, porque yo soy Dios. Tómame en cuenta cuando comes alimentos, tómame en cuenta cuando circulas, tómame en cuenta cuando trabajas, tómame en cuenta en todo momento, cuando te duermes, cuando te despiertas. ¿Qué es el Shema? Usted dijo que se lo sabía. Es oír la voz de Dios, pero ¿qué dice al final? ¿Sí? Y estas palabras que están sobre tu corazón, las repetirás ¿a quién? A tus hijos. ¿Y qué más dice? No me hablen lenguas, hábleme bien. No, las repetirás a tus hijos y estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y usted se levanta como si es hombre, como Herman Monster, y si es mujer, como la viuda negra, todo enojado. En lugar de levantarse, Señor, gracias porque me estoy levantando en tu nombre, Señor. Quiero alabarte, Señor, porque eres Dios y porque decidiste no matarme en esta noche. ¿Se oye feo? Decidiste darme vida, porque muchos ya no amanecen. Bueno, vamos a seguir. Ese es el problema de Caín. Vamos a desobedeció cambiando la manera y el contenido de su sacrificio, ¿sí? Vamos a ver el 11:6, el 4:6, perdón, y dice ahí: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Ahí está el agregar pecados. Se ensañó. Despójate de tu pasada manera de vivir, no se ensañes. Oh, amado hermano, ¿qué dice Efesios 4:22? Mire lo que dice Efesios 4:22. Y luego regresamos allá y vamos a ver lo que dice esa palabrita. Y dice ahí: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Tuvo un deseo engañoso, finalmente, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios quería que se despojara de su manera de vivir. Y vamos ahí a regresar a Génesis 4:8 rápidamente, porque ya me estoy entreteniendo explicándolo, pero ya usted entendió el contenido de este mensaje y el propósito. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, ahora vemos que se ensañó, cambió su rostro, ahora en él estaba lleno de enojo, estaba lleno de ira dirigida. Este hombre se enseñoreó de él, dice el versículo de arriba, el versículo 7, y finalmente dice, lo engañó y lo mató, ¿sí? Pero no paró ahí, vea nada más usted: enojo, ira dirigida, engaño, homicidio, pero todavía le siguió. 4:9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Qué es eso? Mintió, sí sabía que dónde estaba su hermano, mintió. La idea que somos desobedientes, y la idea es que al desobedecer practicamos otros pecados, se nos vienen. Le dijo, no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dos cosas. Quería engañar a Dios. ¿Dios puede ser burlado? ¿Dios puede ser engañado? Hablaba yo en la mañana de Agar, la esposa de Abraham, bueno, la sierva de Saraí, esposa de Abraham, mujer de Abraham, que le dio a luz a Ismael. Y cuando se fue al desierto, el Señor la estaba viendo ya que se andaba, le dijo, no, ¿qué haces, mujer? Regrésate, no hagas eso. Y ella llega a una revelación: Dios es el Dios viviente que me ve. ¿Qué dice Hebreos 4:13? Que todas las cosas están desnudas ante sus ojos, no hay cosa que Dios no vea. Y aquí él trató de decir, pues yo creo que Dios no me vio, no lo vi por ahí, no estaba por ahí, ¿verdad? No sé qué es lo que estaba haciendo, cubriendo un pecado de comisión, porque él lo había matado, eso es un pecado de comisión, con uno de omisión, porque le dice, ¿acaso yo soy el guarura de mi hermano? Bueno, perdón, aquí el guarda de mi hermano.
¿Acaso yo soy el policía de mi hermano? ¿Acaso ando tras de él? Eso es una omisión. Si me acusas de omisión por no guardarlo, por no protegerlo, por no estar cuidando sus espaldas, pues acúsame, Señor. Del otro no sé, estaba cubriendo. Somos muy listos, ¿verdad? Decimos, bueno, una cosa es que me acusen de irresponsable y otra cosa es que me acusen de homicida. Pues que me acuse de irresponsable. Si va viendo todo esto, qué terrible en el caso de Caín, porque yo he escuchado a algunos que a veces defienden a este varón, pues realmente estaba muy mal, y no les di una parte donde dice el pecado está a la puerta. Sabría que la palabra acadia, que se traduce aquí, no significa eso, significa el demonio está a la puerta. La tentación está a la puerta. Eso es lo que significa. Entonces, pues ahí está la puerta. Tú decides, le dijo el Señor, tú decides. Claro que los hermanos lo traducen un poquito más, la traducción más ligera, para que algunos no se sientan ofendidos. Bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a ver de Abraham. Sin Abraham significa padre enaltecido. Abraham con Abraham significa padre muchedumbre de gente. Vamos a ver, Génesis 12, 23. Voy a ir un poco más rápido. Y dice aquí en el 12, 20, no es 12, 23. No hay 12, 23. Entonces me estoy equivocando. Bueno, entonces Dios le había prometido a Abraham que le daría una descendencia. Es 12, 2 y 3, no 23. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham no tenía hijo. No tenía hijo. Pero si Dios baja y te dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿qué te está diciendo? Te voy a dar hijo y te voy a dar una descendencia, pero bien grande. Pero no tengo hijo. ¿Sabe, amado hermano, uno de los problemas de nosotros los seres humanos y aún a Abraham es que Dios nos hace una promesa y queremos que al segundo me la cumpla? Dios, cúmplemela. Te voy a traer tu compañero, cúmplamelo, pero ya, saliendo de aquí. Te voy a traer tu compañera, cúmplamelo, ya, ¿sí? Y Abraham, nada más como padre enaltecido, tenía esa promesa. Dios le dijo, te voy a dar una familia y muy grande. Vamos a seguir, para que vea usted que también Abraham, como todos seres humanos, aunque es el padre de la fe, padre enaltecido, padre supremo significa eso. Génesis 15:4. Luego vino a él palabra diciendo, no te dará sino un hijo tuyo será el que te dará. ¿Por qué le dijo? Pues tengo Eliezer, Damaseno, este es el que va a heredar todo. Esperen que haga yo mi versión, ¿verdad? ¿No te dije que te voy a dar una familia grande? Te lo voy a dejar más claro. Que es tu siervo, Señor, ya pasaron años. No te va a heredar. Te voy a dar un hijo, que ese es el que te va a heredar. ¿Te quedó claro? ¿Estás oyendo bien? Señor, pero te estás tardando. Tú me prometiste, te estás tardando. Apúrate. ¿Cuándo nos da Dios las cosas? ¿En nuestro tiempo o en su tiempo? Él nos las da en su tiempo. Pero nosotros traemos un problema hormonal y aquí me pesco de esta y me pego de este. Te tardaste, Señor, por eso cometí este pecado. ¿Sí va conmigo? Bueno, vamos a seguir para que vea usted a Abraham. Ya va la segunda vez.
Vamos a seguir viendo aquí. Ahora nos vamos al 16, 3 y 4, a la vueltecita. Y Sarai, mujer de Abraham, también ya tenía urgencia. Tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, o sea, ya llevaba 10 años, la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿No hemos dicho que la sabiduría del mundo y que las palabras de los sabios son vanas? ¿Sabe cuál era la sabiduría de aquel tiempo? Si tu esposa es estéril, entonces que tome una sierva. Y allá en el oriente no es como aquí, que las mujeres las acuestan en una plancha, las ponen entre dos ramas de árbol y la mujer de pie da a luz. Por eso los egipcios no llegaban nunca, porque la mujer así da más rápido a luz. Y estaban, perdone la palabra, no estoy hablando vulgaridades, con las piernas abiertas, y la partera recibía. Pero si la señora de la casa recibía al bebé, la regla era que no era hijo de la sierva, sino que era hijo de la señora. Es decir, que la sabiduría de ese tiempo era: si tú recibiste a Ismael en tus manos, es tu hijo Sarai. Pero la realidad es que no era su hijo, era hijo de Agar. Esa era la costumbre. Qué bueno que ya no tenemos esa costumbre. Si no, imagínense los fornicarios mexicanos, ¿cuántos dirían ahorita? Y como una hermana de un pastor que nos dijo: nosotros ahora creemos en la poligamia, y le estaba recomendando a mi esposa que me consiguiera otra. Una esposa de un pastor, ¿sabes qué? Si pregúntele, verá, es verdad esto que le digo. Y le dijo: no, ya mi esposo ya tiene otra. Sí, ya, y no está mal, es de Dios la poligamia. Claro que los varones se frotaban las manos y decían: adelante, esta doctrina está pero muy buena. Y le digo a mi esposa: ¿qué? Yo no quiero, ni te acerques, ni nos vamos a acercar a ese pastor, ni a esa mujer, nunca más volví a esa iglesia. ¿Cómo? Imagínense nada más, si de por sí que nos falta poca chispa y todo échale fuego. Y le estoy hablando de cosas que han sucedido en estos días. O sea, a mi esposa y a mí nos sucedió. No. Y luego todos esos que tenían esa idea, esos pastores, acabaron tan mal porque ellos ya creían en la poligamia. ¿Qué opinan ustedes, mujeres? ¿Les parece? Bueno, a mí tampoco, y no soy mujer. Muy bien, entonces vamos a ver aquí que Abraham ahí estaba metiéndose en problemas por la costumbre. Versículo 12 dice ahí: y él será un hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Por qué le leo 16 finalmente? Y era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar tenía 10 años, o sea que a los 76 Dios le prometió el hijo. 10 años ya la dama no aguantó. Esto es la costumbre de aquel tiempo, y tenía 86 años. Pero cuando nació Isaac, todavía se tardó un ratito más el Señor. A los 99 años nació Isaac. O sea que el Señor tuvo que esperarse otros 13 años más 10, 23 años para que Dios le cumpliera la promesa del hijo. ¿Se la cumplió? Pero aquí vemos que este era fiero. ¿Qué tal ahora el conflicto entre árabes? Porque Ismael, la mamá de Ismael era egipcia. Y cuando Ismael se casó con una egipcia. Y entonces empezamos los problemas de la manera de vivir, la costumbre. ¿Te vas a casar con uno de mi colonia o te vas a casar con uno del pueblo? Y amado hermano, ¿qué ha venido con eso? Un conflicto terrible que hoy permanece, porque Dios le dijo a Abraham: tanto Ismael es tu descendencia, como Isaac es tu descendencia.
Y los dos van a ser naciones. Nada más que este es bien fiero. ¿Y qué es lo que dijo Saddam Hussein? Estamos en la guerra, la madre de todas las guerras. ¿Qué hacen ahora los descendientes de árabe y los que son ahora de Mahoma y que es su héroe y Alá? ¿Qué hacen ahora ellos? Si están convencidos de que deben morir por Alá porque se van a ir a los 7 cielos, ¿qué hacen? Son fieros. No les importa traer aquí un cargamento de explosivos con tal de matar a 50 y ellos irse por delante. No les importa subirse en un autotransporte y matar gente, aunque los maten después. No les importa, son fieros porque así está escrito. ¿Dice Dios la verdad? Hay que tomarlo en cuenta. ¿Se ha terminado el conflicto? ¿Se ha terminado el conflicto? No se ha terminado. Vamos a ver. Asuntos son graves en gran manera. Génesis 21, 9 al 11. Tuvo que tomar una decisión. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, y por tanto dijo a Abraham: echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Cuando desobedeces a Dios, cuando no le pones atención a Dios, cuando tu manera de vivir no es conforme a la manera de vivir a Dios, te metes en cada problema, te metes en cada dificultad, te metes en cada adversidad. Dijo, Abraham era un hombre sabio, Abraham era un patriarca, un hombre de fe. ¿En qué me metí? ¿Por qué tomé a Agar? ¿Por qué traje a este? Y ahora va para afuera y este es mi hijo y este es el otro. Y ahora ya la señora ya se puso, se le pararon los cabellos y qué bronca. ¿Cuántas broncas te has metido? ¿Cuántas cosas, dificultades en gran manera has tenido? Porque no has hecho las cosas como Dios manda, como Dios quiere. Y entonces cuando dices, entonces es cuando me hablan por teléfono: pastor, como ayer, le ruego que ore, miren, el asunto está así. Padre, ten misericordia. Es que estoy en tal problema, es que estoy en tal dificultad, es que estoy en tal decisión. Me dijo una persona: esto que usted me dice es una encrucijada. Ya ni le contesté, dije: pero ¿para qué te metes? A veces hay gente que, hermanos, me dicen: es que usted no está en mis zapatos. Ni quiero meterme en esas encrucijadas que tú te has metido. Líbreme Dios, no, yo no. ¿Qué bronca traes? No, yo no. Porque a veces él dice: ponte en los zapatos. No, yo no. Es más, si son de medida menor de 7,5 no me quedan, y los más grandes me quedan aguados. No. Ahí está Jesucristo, búscalo. En gran manera, dice Abraham, diciendo: ¿qué decisiones en gran manera? Y Dios se la soluciona rápido. Esto y esto. De todos modos, yo voy a bendecir a las dos naciones. ¿Cuántos hemos recibido una sabiduría de Dios, que tenemos una broncota y creemos que no se va a resolver, y de repente Dios nos dice: hazlo así? ¿Así de fácil? Sí, así. Y ya. ¿Por qué ya? Porque Dios lo dijo, y cuando Dios interviene, no hay cosa que Dios no pueda resolver. No se meten en encrucijadas, hermanos. Atrapado y sin salida. Muy bien. Vamos a ver. Ya se me acabó el tiempo. Gracias a Dios. Vamos a ver ahora de Acán. Josué 6. ¿Cuántos me acompañan? Ya voy llegando.
Josué 6. El caso de Acán, la orden, 17 al 19. Y dice, y haciendo acercar, 6, 17 al 19, perdón. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá me bajo. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Hay cosas que solo Dios puede limpiar. Y en el caso de Jericó, solo Dios puede limpiarlas. Las que son anatemas es un acto de primicia para Dios, pero para nosotros si las tocamos son maldición. No podía tocarlas. Esa fue la orden, ¿sí? Y ahora vamos al 7:10, dice, y Jehová dijo a José, levántate porque te postrarás, ¿por qué te postras así, sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Otra vez, vemos aquí la desobediencia de un hombre llevó a la desgracia del pueblo. El Señor señalando que habían tomado el anatema, que habían hurtado, que habían metido y que aún lo tenían escondido. ¿Qué escondes? Qué tremendo. Ahora vamos a ver 7, 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. La otro pecado. Y aquí que escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y vamos a ver entonces cuál fue la consecuencia. Versículo 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Qué cosa tan tremenda. Acán había recibido una orden, Dios directamente lo acusó y acusó al pueblo llevando, ¿verdad? Como si fuera un pecado eclesial, un pecado en que correspondía a todo el cuerpo, en este caso llamado pueblo. Este Acán reconoció su desobediencia y ¿qué vino? Desgracia para él, muerte para él y muerte para su familia. Padre y madre, decimos, esto que hacemos los papás o la mamá, o el papá o la mamá, no tiene repercusión en los hijos. Sí hay cosas que tienen repercusión. Lo que hace papá y mamá en desobediencia a Dios sí tiene repercusión para con los hijos. Porque precisamente dice, fuiste rescatados de esta hermana manera de vivir que recibiste de vuestros padres. Hay una responsabilidad pues que tenemos los padres. Vamos pues, para ya llegar a una conclusión, a ver, me voy a saltar uno y quiero entrar en Acab. Vamos a ver en Acab, primer libro de los Reyes, capítulo 16. Este va a ser rápido. Versículo 29 dice, y comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Sí? Entonces nos está hablando que cuando comenzó este señor, ¿sí? Pero dice que no estaba bajo las órdenes de Dios. Comenzó a reinar porque pues le heredaron el reino. Y dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Entonces, su manera de vivir, ¿sí?, era hacer lo malo más que todos. Seguimos leyendo, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, que Jeroboam, hijo de Nabat, ponía altares en otros lugares. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Tomó una extranjera, violó la palabra. Me decía un hermano llorando, ay hermano, no sé por qué escogí esta persona impía.
Yo ya sabía que no debo de tener una pareja impía. ¿Qué puedo decirte? Y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que le edificó en Samaria. Cuando la adoración era en Jerusalén, desobedeció el lugar de adoración. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo hacia Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, por su desobediencia. Entonces no estaba bajo las órdenes de Dios, su manera de vivir era hacer lo malo más que todos. Y vamos a ver 18, 17. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Ah, caray. Entonces Acab no aceptaba que estaba mal, Acab no aceptaba su culpa, Acab no aceptaba que estaba equivocado, Acab no aceptaba que estaba en pecado, Acab no aceptaba que estaba en desobediencia, no aceptó su culpa, pero se la echó a Elías. ¿Qué le respondió Elías? Versículo 18: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, era tiralodo, para no decir la otra palabra. O sea, pues tú tienes la culpa de todo. Siempre estamos buscando un culpable y no queremos reconocer que estamos nosotros mal. Acab era esa condición. Después de hacer tanto mal, después de conocer los mandamientos de Dios, después de conocer la palabra de Dios, después de desobedecerla, todavía decirle a quien sí la obedecía, a quien sí la guardaba, a quien sí se preocupaba de buscar la presencia de Dios, como era Elías: tú eres el que estás trayendo problemas a Israel. Ustedes, los que quieren ser justos, los que quieren ser santos, los que quieren tener la sabiduría de Dios, ustedes son los culpables. Ustedes, por decir la verdad, por andar en justicia, por andar en rectitud, por buscar limpieza, ustedes son los culpables. Nosotros estamos así por ustedes los culpables. Ya deja de echarle la culpa al de enfrente. Reconoce tu culpa, reconoce tus faltas, reconoce tus errores y vive delante de Dios en humildad, porque ese es el problema que está viendo, y ese es el síndrome de Acab, el que le echa la culpa a otra, el que le tira el lodo al de enfrente, cuando el lodo es él. Muy bien. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Sí? Bueno, vamos a ver 18-21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe qué? Acab permitía, se complacía en que la gente tuviera un pensamiento doble, un pensamiento dual. No. Nosotros decimos algo: Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Redentor. La palabra de Dios es la verdad. La Biblia contiene la palabra de Dios, y eso es lo que decimos y nos sostenemos. No hay dos pensamientos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ningún hombre podrá ser salvo. Ay, es que mi parientito que se murió era muy bueno, ya se volvió ángel. ¿Dónde dice la Biblia que los muertos se vuelven ángeles? No, eso es una mentira. No, ningún muerto se vuelve ángel. O se van a la presencia de Dios o se van al infierno. No, y no diga eso, es que era tan bueno, es que hacía obras buenas. Nadie es salvo por obras. No hay bueno solo Dios. Hay justos, y para ser justos tenemos que creer en el que justifica. Este es en Cristo Jesús. Diga la verdad. No diga dos pensamientos, no mantengan dos pensamientos. Me dijo una persona: pues me gusta mucho el evangelio, pero no puedo dejar la guadalupana. No puedes tener dos pensamientos. Y el pueblo estaba entre dos. Queremos adorar a Jehová. Somos cristianos, pero tenemos ídolos. Somos cristianos, pero tenemos imágenes. Somos cristianos, pero tenemos estatuas. Somos cristianos, pero nos gusta esto y aquello. Somos cristianos y participamos entre dos pensamientos. Somos cristianos, pero hermano, no sea usted tan radical, hermano. Un poco de mundo, déles un poco de carne. Acuérdese que el pueblo salió de Egipto. Tráigale sus ollas de carne y que le den duro.
y ya verá que se van a estar más en paz. Usted los tiene como chivos que se echan para atrás, y cuando ya se regresan, entonces van y topetean como chivos enojados. ¿Dos pensamientos? ¿Hay dos verdades? Hay un solo Dios. Disculpen, me estoy tomando un poquito de más tiempo, pero quiero darles un resumen. ¿Qué es la conclusión? Cambiar nuestra manera de vivir, renunciando a la desobediencia. ¿Sí? 1. No te justifiques por ser hombre. Reconócela. Es una de las cosas que dicen. Jesucristo pues era Dios. Espérate. No, todos los hombres. Eso es una autojustificación. Todos los hombres. No dice Salomón que no hay hombre que no peque, que el justo peca. Sí, pero no es con ese propósito. No es para que lleves a tu forma de vivir a tu manera. No es para que vivas en la desobediencia. Es para que estés enterado de tu debilidad. Pero no es para eso. Y no es para que te justifiques. Porque ¿cómo hay cristianos que se justifican? No. Puede haber cristianos con tales o cuales vicios o con tales situaciones. No. Entonces, ¿dónde dejamos la palabra del Señor? ¿Dónde dejamos las descalificaciones del reino que no les voy a leer? ¿No hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo? ¿Somos iguales? ¿No somos diferentes? ¿No somos cristianos en excepción? Muy bien, entonces vamos a ver, no te justifiques. ¿Por qué no te justifiques? ¿Qué dice Filipenses 2, 7 y 8? Vamos hasta allá. ¿Qué dice Filipenses 2, 7 y 8? Ya lo conocemos, pero no quiero repetirlo porque a veces me falla. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se refiere a Jesucristo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. O sea, la obediencia de Cristo fue totalmente como hombre, fue como ser humano, no como Dios. No te engañes. Sí se puede. Sí podemos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Sí podemos, porque Cristo pasó por las mismas y Él tuvo victoria. ¿Quién vive en ti? Si Cristo vive en ti, ¿no lo podrá hacer? Él es totalmente un Dios que fue hijo del hombre. Voy a cambiar, hecho de carne y hueso, como tú y como yo. No andes dando justificaciones. Estamos hablando de abandonar y renunciar y quitar. Segundo, lleva cautivos tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 5, 6. Y dice la Escritura. Más bien vamos a leer, sí, no es segunda de Corintios 5, es segunda de Corintios 10, 5, 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay que llevar cautivos nuestra obediencia a Cristo. Tener la mente de Cristo, tener el pensamiento de Cristo. Dice aquí que cuando nosotros tenemos una obediencia madura, no quiere decir impecable, madura, y que tendemos a que esta obediencia sea honesta y sea sincera, porque eso es lo que significa perfecta, tanto en griego como en hebreo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué nos dice Hebreos 11:7? Vamos hasta Hebreos 11:7. ¿Qué es lo que pasó por un hombre que hizo esto? ¿Sí? Este hombre se llamó Noé. ¿Qué es lo que sucedió? Y dice la Escritura en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Él tuvo una obediencia perfecta y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
qué tremenda obra hizo, fue castigada la desobediencia de que aquel tiempo a causa, ¿verdad? Obedece la palabra y guárdala y defiéndela con celo. Solo quiero leer el Salmo 119, 101, vamos hasta allá. Salmo 119, 101, y dice la Escritura hasta el 104, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y de esta manera el Señor nos dice con qué, cómo es que guardamos su palabra, cómo es que la guardamos según Juan 14, 23. ¿Sí? El que me ama, mi palabra me guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y que aprendimos cuando hablamos de que mejor es la obediencia, en primer libro de Samuel 15, 22, que mejor es obedecer a Dios, y que Dios no se complace en sacrificios, sino se complace en que obedezcamos su palabra. Muy bien, haz la voluntad de Dios. Esto sí quiero leerlo en Mateo 7, 21, 24 y 26, en una explicación que tuvo Jesucristo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y finalmente, amado hermano, hay un pasaje con el que quiero terminar. ¿Cuántos de ustedes quisieran que las cosas en su vida fueran más fáciles? Yo las quiero. ¿Cuántos de ustedes quisieran que las cosas salieran mejor? Yo quiero. ¿Cuántos quisieran no estar con tanto afán y con tanto angustia y aflicción por todas las cosas que nos demanda la vida? Yo quisiera eso. Esto se llama entrar en el reposo del Señor. Vamos a ver el capítulo 4, versículos del 1 al 8, y con esto termino. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, o sea, ponga atención en la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, acompáñenla de fe y de confianza. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, yo quiero entrar, Señor, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, yo ya rompí con eso, Señor. Otra vez determino un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Dios nos quiere que entremos en el reposo, y Dios se adelantó a Vicente Fox hoy. Acuérdense que él dijo hoy. Aquí dice hoy. ¿Cuándo quiere que entres al reposo? Hoy. ¿Cuándo quiere el Señor? Pero dos son las características: oír su palabra y tener fe en ella y obedecer.